Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Continuamos con el programa Reyes con mucho más variedad por CDN Radio 92.5 Gran Santo Domingo, zona este sur y 89.7 todo el Cibao. Una entrevista interesante con el señor Julio César Cruzeta, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Enfermería. Julio, gracias por venir y vamos a ampliar todo lo que son sus inquietudes a favor de este gremio. Bien, primero agradecerte la gentil invitación que nos hace a este tan escuchado programa y que esperamos poder satisfacer las inquietudes tanto del programa como del público que pueda comunicarse. Comenzando, los médicos, hice el comentario, exigen. ¿Y ustedes qué esperan o qué están exigiendo? Mira, nosotros, como ustedes saben, los gremios firmamos un convenio, un acuerdo con las autoridades de salud pública y del gobierno el año pasado, pero como siempre, después que se firme un convenio, un acuerdo, hay que luchar entonces para que se cumpla. Sucede que en los hospitales que son llamados de autogestión, como el Hospital Ney Arias Lora, el Hospital Vinicio Calvente, el Marcelino Vélez, por ponerte algunos de ellos, así como en los hogares de ancianos que están bajo la tutela del Consejo Nacional de Personas Envejecientes, no se ha cumplido con el aumento salarial, pero además también los hospitales están registrando un déficit considerable de personal de salud, fundamentalmente de enfermería, con lo cual los servicios de salud que se brindan en estos establecimientos están siendo deficientes y no se garantiza la calidad de los mismos. ¿Cuál es qué gana una persona que dedica su tiempo a ayudar, a estar con los pacientes? Mira, en el acuerdo que hicimos, un auxiliar de enfermería debe tener un salario básico al mes de julio de este año de 24.448 pesos. Y una profesional de enfermería con título universitario debería tener un salario básico a julio de este año de 31.713 pesos. Ahora, ¿qué ocurre? Que eso fue un acuerdo para nivelar los salarios porque había una desnivelación. O sea, personas que realizan en el Estado una misma función, como es el caso de enfermería, tenían dos tipos de sueldos distintos y eso había que resolverlo. Pero, ¿qué ocurre? Que ahora enfermeras y enfermeros de hospitales de llamada autogestión tienen salario entre 17.900 y 19.000 pesos. O sea que no llegan a los 24.448 y ahora nos dicen que esos centros no aplican para aumentos salariales cuando está claro que esos establecimientos de salud son parte de la red pública de salud que dirige el Servicio Nacional de Salud y por consiguiente no debe haber ninguna excusa para que se le aplique el aumento. ¿Por qué dice que no aplican? Bueno, ¿En qué se basan ellos? Ellos se basan en que son hospitales de autogestión, que tienen su propia nómina, que son autogestionados, pero nosotros decimos que eso es solamente una modalidad de gerenciar esos hospitales, que en lo fundamental, lo básico es que esos establecimientos pertenecen al Servicio Nacional de Salud. Si usted va a cualquier hospital de eso, encuentra que toda la papelería, que toda la documentación que ellos emiten, tienen el membrete de Servicio Nacional de Salud. Pero además, el doctor Rodríguez Monegro, que es quien dirige el Servicio Nacional de Salud, hace pocos días que hizo cambios de director en esos hospitales. Entonces no puede ser que sea un hospital del Servicio de Salud para poder hacer cambios de directores, para poder manejar la papelería, pero que a la hora de cumplir los acuerdos no lo sea como se ha pretendido establecer. Ay, mi país, yo digo que aquí siempre pasan cosas raras y hay que apoyarlo, hay que buscar la forma de que esos sueldos mejoren. Ustedes que están en sintonía con nosotros también pueden hacerle preguntas a Julio César Cruzeta, porque también ustedes, también a veces como pacientes, van a un hospital y reciben esa atención de un enfermero o de una enfermera. Por las redes sociales, Julio, tú sabes que los oyentes no son nada fácil. Sí. Me preguntan que a veces se quejan de que el trato de una enfermera, quizá por el bajo sueldo, quizá porque está cansada, porque no durmió bien, por cualquier motivo, a veces como que no es tan dulce, no es tan cortés con un paciente. Mira, eso es algo que nosotros lamentamos profundamente que ocurra y cada día trabajamos más con nuestros afiliados para
que al paciente se le brinde una atención humanizada. Enfermería, sobre todo en la filosofía de su trabajo, tiene que ver con una atención humana, integral y centrado en el paciente, la familia y en la comunidad. Estamos incluso trabajando con instituciones como el Infotec para que nos ayuden en lo que es la formación de recursos humanos en enfermería, que se le introduzcan en la formación elementos que tienen que ver con atención al usuario de salud y de relaciones humanas. Realmente es una preocupación que tenemos ahora. Hay algo que está ocurriendo. Nuestro país tiene uno de los déficits de enfermeras por paciente más injustos que hay en toda América Latina. Actualmente, mientras la media en América Latina es de 18 enfermeras por cada 10.000 habitantes, aquí apenas tenemos 2.5 enfermeras por 10.000 habitantes. ¿En qué se traduce eso? En una sobreexplotación del personal que trabaja, porque una enfermera, por ejemplo, que en una sala, en un turno de 9 de la noche a 7 de la mañana, ella solo tiene que atender 40 pacientes. Ay, Dios mío. A los cuales tiene que medicar, tiene que vigilar para verificar que los sueros que le están pasando estén correctos. Tiene que verificar que ese paciente durante el sueño no sufra un evento de salud que le pueda causar la muerte. Entonces, todo eso realmente crea un ambiente laboral muy cargado de insatisfacción por parte del que atiende, y eso incluso ha duplicado la cantidad de ausentismo laboral como consecuencia de enfermedades que sufre el personal que atiende a los pacientes. 809-683-8790, 809-683-8791. También del interior, también celulares, 809-200-7777. Estamos conversando con Julio César Cruzeta. Él es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Enfermería. Cualquier pregunta ustedes la pueden hacer, porque lo que queremos es esto, que ustedes conozcan más de estas personas que se entregan de corazón y que se preparan también, porque esto no es improvisado. Hay personas que dicen, no, enfermera. No, pero espérate, se ha preparado para ser enfermera. Exacto. Una enfermera o un enfermero, para poder ejercer, debe tener un certificado emitido por una institución de formación avalada por el Estado. En el caso de las auxiliares de enfermería, es el Infotec quien lo acredita como tal, lo certifica. En el caso del profesional, todos sabemos que es a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que acredita universidades y se dan las atenciones. Enfermería es algo más que simplemente poner una inyección o darle al paciente una pastilla. Enfermería es atender los eventos de salud, prevenir las enfermedades y acompañar a la persona y a la familia en aquellos momentos ya donde la salud es paliativa, porque ya son pacientes con enfermedades terminales a los cuales hay que atender. Y fíjense ustedes si nuestra labor es difícil, porque cuando la tenemos que hacer en condiciones como las que se producen en nuestro país, con establecimientos de salud que están en la obsolescencia total porque tienen años, incluso muchos de ellos en proceso de reparación, con poco personal, con bajo salario, con una autoestima muy por debajo de las expectativas, pues todo esto hace que la labor de la enfermería se haga realmente muy rutinaria, y por tanto no hay una calidad de la atención a los pacientes. Hace unos días, en la sesión El Médico Invitado, entrevistamos al psicólogo César Castellanos, y ahí tratamos el tema. Él quiso tratar este tema como la falta de amor, la falta de cariño de algunos médicos, no todos, y de algunas enfermeras. En el caso de la salud, era una preocupación que él trajo. Muchas personas llamaron, le hicieron preguntas, y algunos coincidieron. Sí, hay médicos a veces que uno le pregunta como paciente, doctor, mire, ¿y esto para qué sirve? ¿Qué reacción me puede traer eso? Y hay médicos que dicen, no, tómeselo y despreocúpese. Entonces también se da con algunas enfermeras también. Y el tema fue muy bueno, y muchas personas también expresaron todas sus preocupaciones. Sí. Es un gran problema, porque incluso los profesionales de la salud
que no le dan al paciente la debida información tanto de su problema de salud, como también cuando no le ofrecen al paciente un trato humano, están dejando de cumplir con uno de los principios fundamentales que tiene la atención de la salud. Fíjense que la salud es una atención centrada en seres humanos. Esos seres humanos tienen derecho, incluso en la Ley General de Salud y en la ley que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, está dentro de uno de los principios básicos que hay, es precisamente el que tiene que ver con el derecho del paciente. Y hay todo un código relacionado con el derecho que tiene ese paciente. Primero, a saber cuál es su enfermedad que tiene. A conocer no se le quiere decir a veces. Conocer cuáles son los efectos secundarios que le puede traer o un medicamento o un procedimiento o un estudio determinado. Tiene derecho a saber incluso hasta qué tiempo de vida le queda. Pero además tiene derecho a que en el tratamiento a su enfermedad reciba de quienes tienen la responsabilidad de atenderlo un trato que haga posible que esa persona se sienta en confianza con esa persona. Pero usted se imagina si se le trata mal, si se le dice el paciente de la cama 4, cuando un paciente que tiene un nombre, eso muchos lo criticamos. A ningún paciente lo traten como el paciente de la cama tal, no. Lo primero inclusive a nosotros en enfermería se nos enseña que cuando vamos a administrar un medicamento a un paciente, cuando vamos a hacerle un procedimiento, debemos saludarle, debemos explicarle lo que se le va a hacer. Mire, yo voy a ponerle este medicamento, va a hacer en el brazo, va a hacer en el muslo, va a hacer en los glúteos, o ese medicamento le va a picar o le va a molestar, porque esa persona no debe enterarse de lo que le está pasando cuando le está pasando, sino previamente a lo que le esté haciendo ese recurso humano en salud que tiene a su lado. Julio, sabemos de la tecnología, sabemos del avance de cada día, personas preparándose más. La preparación en enfermería, ¿cómo está? Mira, la preparación en enfermería en nuestro país todavía es deficiente. Nosotros estamos haciendo esfuerzos para que se mejore tanto en lo que tiene que ver con la actualización del pensum de las universidades, para que esa formación respondan a los perfiles epidemiológicos que el país tiene, pero que también centre la formación en lo que es un recurso humano que garantice servicio de salud adecuado. Y decimos que hay deficiencia porque una de las quejas que hacen muchas veces la directora de enfermería de los hospitales es que muchas veces cuando el personal llega muy crudo, llega con pocas habilidades, hay que un proceso primero de enseñanza. Yo creo que hay que reforzar bastante. Algo positivo que está ocurriendo es que las instituciones se están poniendo de acuerdo. Recientemente se creó una especie de una mesa de diálogo entre las instituciones de formación de recursos humanos en salud y el Ministerio de Salud Pública, que han estado diseñando estrategias para mejorar la calidad de la formación, incluso estableciendo lo que es los diferentes roles que tienen las instituciones. Por ejemplo, en la formación de auxiliar de enfermería, hace un tiempo había un desorden. El que quería poner una escuela de auxiliar de enfermería en un barrio, cobrarle 2 o 3 mil pesos a la gente, cobrarle 2,000 y pico de pesos mensuales, sin un programa acreditado, lo podía hacer. Y bastaba con que alguien en el Ministerio de Salud Pública se lo aprobara como para que ese curso se diera, pero no tenía ninguna supervisión. ¿Qué se ha establecido ahora? Que en virtud de que la ley 116-80 que creó el Infotec establece que Infotec es la institución rectora del sistema de formación técnico profesional, y ese rol rector es el que le faculta para acreditar escuelas de formación técnica, y como el auxiliar de enfermería es una técnica auxiliar, el Infotec es quien que le corresponde, y por eso ya las instituciones tienen que ir a Infotec a acreditarse. Infotec, a través de su normativa, establece los mecanismos operacionales en que puede trabajar, el programa que debe ejecutar y supervisarla.
Lo mismo ocurre con el tema del Ministerio de Educación Superior. Para que una universidad pueda impartir la carrera de enfermería, tiene que reunir un conjunto de avales, de laboratorios, de profesores debidamente acreditados, y con un programa también que se está mejorando para que responda a esos criterios. Nosotros inclusive hemos saludado el que el Infotec en este año ha estado iniciando con una propuesta de diplomados en áreas como técnica de quirófano, en áreas como hemodiálisis, en áreas como terapia intensiva, en salud primaria, y eso creo que va a mejorar bastante y va a ayudar a que la formación de recursos humanos en enfermería responda a las necesidades que tiene nuestro país. Julio, gracias por estar con nosotros. Esperamos como programa que vengan los aumentos, que tengan bastante mejoría y entonces puedan trabajar también mucho más felices. Yo agradecido como dije en principio, estoy a la orden de ustedes cada vez que necesiten de mi participación. Solamente decirle, finalmente me pide un minutito nada más, que el próximo martes nosotros hemos convocado un paro de 24 horas en todos los hogares de ancianos del país. Comencé a sudar, critiqué los paros de los médicos y también voy a criticar estos paros ahora. Un reclamo pero en este caso es justo porque estamos luchando no por aumento de sueldo, sino porque se aplica el que se aprobó, y segundo, para que se rescate la dignidad de los ancianos y envejecientes que viven en los hogares de ancianos y que hoy no están recibiendo un trato adecuado por falta de recursos y por la indiferencia de la dirección de el CONAPE. Bueno, muchas gracias, Julio César, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Enfermería. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.